Estimados amigos, en esta noche o en este último día del año, para mí es muy especial y quiero presentarles a ustedes un mensaje con la intención de que en tu corazón el Señor haga una obra maravillosa para que puedas desarrollar un hermoso año 2023. Y esta plática la he titulado Un brindis para el año nuevo. En estos días es muy normal que en medio mundo toda la gente celebra brindando con vino, con licor, con alcohol, con cualquier tipo de bebida. Y hacen brindis dando gracias por todo lo que aconteció durante el año que se va. Y también hacen brindis deseando lo mejor para el año que viene. Yo quiero invitarte a que brindemos juntos hoy para honrar a Dios con nuestras vidas y que pueda ser de gran bendición este hermoso momento delante del Señor en este cierre de año. Vamos a analizar dos pasajes bíblicos muy hermosos. Uno que nos habla cuando el Señor llega junto con sus discípulos y su madre a unas bodas ahí en Caná, en el capítulo 2 de San Juan. Y también el pasaje que se encuentra en Mateo 9:17, donde nos habla de que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos y el vino nuevo no echarlo en los odres viejos. No te lo estoy leyendo, te lo estoy dando a entender para que tú lo medites y lo analices. En el primero, en el segundo más bien de ellos, nos habla de dos tipos de vinos y nos habla de dos odres, unos viejos y otros nuevos, tanto el vino nuevo como el odre nuevo y el vino viejo con el odre viejo. ¿Qué es un odre? Es un recipiente de cuero, generalmente y especialmente de cabra, pero lo hacían de camello, lo hacían de diferentes tipos de animales, y en él cuidaban los líquidos como era el vino, el agua, el aceite, y en algunos ciertos casos también guardaban algunos otros derivados. Es curioso encontrar que en estos odres de cuero lo que podías guardar era un aproximado de entre 30 y 40 litros dentro de su recipiente. Y considerando esto, analizaremos el primer milagro que el Señor Jesús hizo en esta tierra, como el Dios humanado. Él, cuando llegó a las bodas ahí en Caná, dice que no faltaba, como en todos los lugares, como en todas las fiestas, hay mucha gente que observa, que mira y que comenta cosas. Y dentro de ello considero que debe haber llegado a oídos de María: no hay vino, se acabó el vino. De tal manera que María se dio a la tarea de ir y decirle al Señor: no tienen vino. Quizás tú has leído y has mirado que el Señor le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero como que María sabía que el Señor obraría de una manera hermosa, porque era su carácter, era su sensibilidad, y en alguna manera le dice a los que estaban con ellos, dice: haced lo que Él os diga. Tú conoces muy bien que en ese pasaje el Señor dice: llenad las tinajas, llenadlas de agua. Y aquí hay un dato muy curioso también. Las tinajas se considera que eran recipientes. Algunos estudiosos nombran diferentes cantidades. Unos dicen que podían ser 44 litros por cada uno de los cántaros, y si lo multiplicabas por 6 de esos que estaban ahí, pues te daban un promedio de 264 litros. Y otros dicen que eran de 48 por 6 tinajes que estaban ahí, dicen que es 288 litros. Algunos otros dicen que las tinajas eran en promedio
retenedores de 100 litros. Por lo tanto, algunos de ellos dicen que eran 600 litros. Es bonito meditar y analizar este pasaje considerando lo siguiente. Es bueno que todo hombre, toda persona, todo ser humano vea la abundancia que hay en el Señor. Que no dijo vamos a hacer unos 10 litros para darle una copita a cada quien, sino que en abundancia nos da a entender que una fiesta donde había mucha gente invitada para tener un promedio desde 300 a 600 litros de vino era una fiesta bastante concurrida. Yo quisiera que meditáramos un poquito y nos diéramos cuenta de estas cosas. Meditar primero, Cristo Jesús no tiene límites. No podemos decir nosotros que en Él había una situación mediocre, sino que era todo abundancia. Y quizás esta primera reflexión que ahorita te voy a plantear es la siguiente. ¿Cómo podemos nosotros descubrir esas grandezas que hay en el Señor y cómo obtenerlas? María da la clave. Su madre dice, haced todo lo que Él os diga. Y esto nos lleva a ti y a mí a ir a la palabra de Dios cuando la palabra nos enseña que el Señor Jesús en muchas veces dijo, al que oyere mis palabras y las obedeciere, dice, pasará de muerte a vida, no vendrá condenación, mas vida eterna tendrá. Si tú y yo obedecemos y creemos a lo que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra, el nuevo camino a Dios, las buenas nuevas, en otras palabras, el Evangelio, si lo obedecemos, tendremos la abundancia que solo Cristo Jesús nos puede dar. ¿No se te hace interesante esto? Yo te invito para que reflexiones un poquito en ello. El segundo pasaje nos habla de vino nuevo y de vino viejo. Y nos habla de odres nuevos y de odres viejos. El vino viejo es o fue toda la enseñanza, todo lo que hubo antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Y el vino nuevo es toda la enseñanza que el Señor Jesucristo nos trajo, nos dejó y las puso a nuestra disposición y a nuestro alcance si tan solo podemos creer, y esto se lo dejó a todo ser humano. Nos habla de los odres viejos. Los odres viejos son todo hombre que nació, creció, vivió, se desarrolló precisamente también desde antes de Cristo hasta su venida. Porque ellos tenían una mentalidad, tenían un carácter, tenían una personalidad, tenían una enseñanza que los identificaba en sus emociones, en sus sentimientos y en sus capacidades, conforme a todo lo que habían recibido. Pero luego el Señor nos habla también de odres nuevos. Y los odres nuevos, quiero que con mucho cariño me comprendas esto, son aquellos seres humanos que están dispuestos a dejar que su odre viejo se despedace, que su odre viejo, en otras palabras, un odre es un cuero, que su viejo cuero se reviente y no sirva para nada, y que dejen que el Señor Jesucristo les dé una nueva forma, haciéndolos un nuevo odre. Esto es hermoso y es maravilloso porque si analizamos todas las enseñanzas del Señor y con quién las hizo, te vas a dar cuenta que todas sus enseñanzas con los odres viejos, la religión, la cultura, las creencias, las prácticas, la filosofía, no tenían o no permitían que el vino nuevo, toda la enseñanza que el Señor traía, hiciera efecto en sus vidas y en sus corazones. Por lo tanto, no podrían retener ese vino nuevo que el Señor estaba trayendo. Pero lo maravilloso dice que el Señor vino a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los quebrantados de corazón,
aquellos que de toda su alma habían anhelado un cambio, y cuando oyeron las buenas nuevas dijeron, nadie ha hablado hombre como este. Nadie nos había enseñado el camino para cómo volver a Dios. Nadie había resucitado muertos. Nadie había abierto las bocas de los mudos, ni los ojos de los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces esos vasos, esos odres nuevos, recibieron aquella palabra y dice que recibieron al Señor y lo honraron y lo glorificaron y le dieron un lugar primordial en sus vidas. Entonces el Señor ocupa de odres nuevos para que esos odres nuevos puedan retener el vino nuevo. Porque el odre viejo, con todo lo que te dije anteriormente, no puede, le es imposible. En todos estos mandamientos, en todas las enseñanzas, entra todo lo que está en la Biblia y todo lo que está en las culturas, en la historia y en los conocimientos. No podemos hacer un lado nada. Pero lo más importante es que tiene que ver con la enseñanza que Dios le dejó al pueblo hebreo cuando le escoge como nación y cuando a través de Moisés les deja los mandamientos, les deja las ordenanzas, les deja todos los principios, todo por los cuales ellos se regirían espiritual, social y civilmente. Y todo ello, todas esas enseñanzas hizo que la cultura de esos tiempos, la gente de esos tiempos, desafortunadamente se volvieran religiosos, que vivieran religiosidad, pero sin tener un verdadero amor y una verdadera presencia de Dios en sus vidas que fuera fresca, como cuando el Señor vino y tocó a los enfermos, sanó a los que estaban leprosos, levantó a los muertos, perdonó pecados. Todo aquello maravilloso, el Señor empezó a decir y a mostrar que había un vino nuevo, pero que ocupaba odres nuevos. Quiero que reflexionemos en algo que tengo aquí anotado enseguidita, y es algo bien importante. ¿Por qué te digo que el vino nuevo no puede ser retenido por un odre viejo? En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan está una enseñanza muy hermosa de aquel hombre llamado Nicodemo, que era todo un rabino, que era todo un maestro, un hombre muy reconocido en su tiempo. Y él va por la necesidad que había en su corazón. Fíjate, en su corazón, él sabía que había algo más grande de todo lo que guardaba, de todo lo que practicaba, de todo lo que vivía. Y va al Señor. No voy a entrar en los detalles, simple y sencillamente te diré, dice que fue de noche, me voy a reservar el comentario, pero dice que fue y lo buscó. Y él le reconoció, le dijo, sabemos que las cosas que tú haces y todo lo que tú enseñas y dices, no puede ser si Dios no está contigo. Los milagros, la maravilla, la sanidad, los resucitamientos de personas, no es normal y no puede ser, ni pueden suceder si Dios no está contigo. Entonces el Señor lo mira a Nicodemo, le mira la sed, le mira el ardor en su corazón de desear las cosas que él traía, que el Señor estaba enseñando en estos días en todo lo que era la tierra de Israel. Y el Señor le dice algo bien tremendo. Le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y allí es cuando el odre viejo, aquel nuevo vino que entró en ese odre, en ese cuero, que estaba entrando esa palabra de vida en él, no tenía cabida porque reflexionaba en todo su conocimiento, reflexionaba en toda su religiosidad y reflexionaba en toda su naturaleza humana. Y dice, ¿cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? Pero el Señor le dice una enseñanza maravillosa que ahorita también la vamos a contemplar. Pero le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de dos cosas. Y para que seas un nuevo ser, para que seas uno de nuevo. Y le dice, te es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Y nacer del agua es que cuando has oído la palabra de Dios, cuando ha venido a tu mente, a tu corazón, cuando la has reflexionado y la crees, obedeces, y tu primer paso de obediencia es ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y la palabra de Dios te dice que es solo en el nombre de Jesucristo. El segundo bautismo, aunque muchos ahorita en la actualidad, mucha gente, no voy a hablar de ellos tampoco, no es lo importante del tema, es que muchos de ellos dicen que no es necesario que tú hables en nuevas lenguas, que el Espíritu Santo ya está en ti. Pero desde que el Espíritu Santo vino de una manera
gloriosa. Ahorita también la vamos a ver un poquitito, pero dice que eso fue lo que provocó el cambio, como una señal en los creyentes que eran odres nuevos y que estaban recibiendo toda la unción, que habían recibido todo lo que el Señor había dejado, y el Espíritu Santo hizo una función maravillosa ahí, que también en un momentito más te la voy a explicar. Yo quisiera que tú meditases un poquito en estas cosas que te voy a comentar. La gente siempre trata de vivir haciendo comentarios, buscando la manera de incomodarse, pudiera decir. La gente quizás muchas veces con sus preguntas, con sus inquietudes, demuestra molestia, demuestra ego, demuestra vanidad. Y aunque parecen preguntas que van a ayudar a otros, pero ahí dice que cuando estaban en las bodas, no faltó quien dijera, oye, ¿te fijaste que no hay vino? Y se ha de haber corrido el rumor, porque era una vergüenza que en esos tiempos en Israel, que tú hicieras ese tipo de evento, una boda, y que no tuvieras el vino suficiente para poder festejar a todos los que estaban contigo acompañándote. Tanto llegó ese cosquilleo que María, pues al oír aquellos comentarios, aunque no lo dice así la Biblia, pero es de reflexionar y meditar, cómo es que ella se da cuenta que no hay vino. Ella no era una mujer de estar bebiendo vino. No lo dice la Biblia así, pero al oír los comentarios y al mirar, quizás le dijo, mira Jesús, este hombre es nuestro vecino o fue nuestro vecino. Somos compañeros quizás desde la infancia, tú y él. Y mira, hoy se está casando y mira, no tiene vino. Quizás una pregunta como el Señor la quiso plasmar con su madre, ¿verdad? Y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque él entendió, podemos decir yo y tú, la indirecta que María estaba haciéndole y diciendo, ¿por qué no los ayudas un poquito? El Señor le dice a María, no ha llegado mi hora, mujer, ¿qué tienes conmigo? Pero María le dice a los que estaban oyendo, les dice una enseñanza maravillosa, ahorita lo que te comenté, haced todo lo que los diga. Tú sabes bien que la Escritura nos dice allí, en el capítulo 2 de San Juan, que el Señor les dice, llenen estas tinajas, llenen hasta el tope de agua. Y las llenaron. Y ya que las llenaron, el Señor les dice, ahora sí, tomen una muestra y vayan, llévesela al maestresala. El maestresala era el que probaba los vinos, el que cataba los vinos, el que sabía si era un buen vino. Y lo curioso es que nunca dejamos de cosquillar entre las cosas, de buscar, de inquirir, de quejarnos, sería la palabra. Y no falta aún que también haga el comentario en que parezca bueno, pero fuera de lugar, y dice, oye, ¿cómo es posible que guardaste el mejor vino para el último? ¿Por qué no nos lo diste desde el principio? Quizás este hombre expresa esto porque ya estaba por irse y anhelaba haber tomado ese vino en abundancia. Pero así somos los seres humanos, estamos llenos de sorpresas, estamos llenos de inquietudes, estamos llenos de cosas que realmente no nos honran como seres humanos para considerarnos un buen odre donde el vino de Dios esté habitando dentro de nosotros. Meditando en estas cosas, yo quiero que tú te analices cómo has sido. ¿Has sido un odre bueno? ¿Te has considerado un odre nuevo? ¿Has hecho que en tu vida, con tus hechos, tus actos, tus palabras, demuestren que eres un odre nuevo? ¿Que estás lleno de ese vino nuevo? Y que ha aflorado en tu vida para mostrar a ese buen hombre, buen cristiano, preparado para toda buena obra. No quiero decir con esto que hay alguien entre nosotros que sea perfecto, porque soy yo el primero que no soy perfecto. Todos tenemos faltas, todos tenemos pecado, pero dentro de todo ello, el Señor nos ha mostrado un camino maravilloso, que es el arrepentimiento, el quebrantamiento, la confesión de pecados, para poder estar bien delante de su presencia. Yo te hago estas preguntas porque voy a continuar casi para terminar diciéndote algo bien importante del vino. El vino necesita ser aireado. Esto es recibir aire. Mira, mientras el vino está encerrado, prácticamente
produce fermentación, hay movimiento dentro de toda su composición química. Y toda esta fermentación hace que se desprendan sulfitos, productos que son o que se desprenden del etanol, el tipo de alcohol que no es el mejor o que no es el mejor de los vinos. Y cuando se destapa o se descorcha una botella, siempre se permite que cuando se pone en la copa o en el recipiente se dé una medida o una mecida, perdón, para que el aire pegue y al pegarle oxide el vino, y esa oxidación hace que se desprendan los malos olores, los malos sabores de lo que estaba el vino ahí mientras estaba en receso y mientras estaba fermentándose. El aire provoca que eso salga y realmente son de mal olor y son como desagradables, pero en el momento en que unos minutos que el aire le está ahí, en que lo meces, en ese momento, con ese movimiento tan sencillo y tan leve, cuando tú lo hueles, es el catador cuando lo prueba y dice, wow, qué excelente olor y qué excelente sabor de vino y qué calidad de vino. Nosotros, como seres humanos, como odres, tenemos muchas cosas en nuestra mente, de nuestros hechos, de nuestras palabras, de cosas que vivimos, de cosas que hicimos, etcétera. Algunas muy buenas, algunas regulares, algunas malas, y podemos agregar algunas muy malas. Y cuando la palabra de Dios, el vino nuevo, empieza a entrar a ti a través de tus oídos y de la lectura de la palabra de Dios por tus ojos, ese vino empieza a entrar en ti, empieza a entrar en ti, empieza a entrar en ti. Y ese vino empieza a tener una fermentación dentro de ti que remueve todo lo que estaba dentro de ti y hace que tú saques y tú exhales y puedas permitir que todo aquello que te dañaba, lo que te causaba dolor, lo que te causaba amargura, lo que te causaba tristeza, lo que te hacía iracundo, lo que te hacía violento, etcétera, lo saca. Pero también el efecto del aire, como te dije, al tocar el vino, dice que también empieza a aflorar en ti todo lo que el Señor empezó a vertir: paz, amor, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezas tú a creer y a recibir en tu corazón ese mover del Espíritu en ti, y que dices, ¿por qué yo no había oído antes? ¿Por qué yo no había entendido esto antes? ¿Por qué no comprendía la palabra de Dios por más que la leía? ¿Por qué la Biblia se me hacía tan aburrida y ahora cuando la empiezo a leer hasta lloro de cualquier pedazo que leo y mi corazón se conmueve? Porque el vino nuevo empieza a remover y a aflojar todas las cosas malas y las saca. Pero dentro de ti también, cuando empieza la oxidación tuya, que empieza el contacto del aire contigo, es cuando tú empiezas a recibir todas esas bendiciones. Y quiero aplicártelo de esta manera. Jesús, Él es el que nos trajo el vino nuevo. Él es el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy, yo soy, yo soy. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el vino nuevo. Él dejó todo el vino nuevo para que nosotros llenemos nuestros odres. Pero aquí lo importante es que tú y yo somos los odres, que necesitamos decidir qué calidad de odre queremos ser, o como podemos decir en nuestras palabras, qué cuero queremos ser. ¿Un buen cuero o un mal cuero? Esa opción está en ti y está en mí. La otra opción ya está dada. El Señor no nos lo dio con medida y nos dijo a ti no y a ti sí. Él dijo, a todo el que creyere en mí será dentro de su interior como ríos de agua viva. Y es porque dentro de ti estará ese vino nuevo corriendo, esas aguas vivas corriendo dentro de ti. Pero el tercero dice que, así como María le dijo a los apóstoles, haced todo lo que Él os diga. El Señor ahí en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, nos dice claramente que le dijo a sus apóstoles, no salgáis de Jerusalén, no os vayáis de aquí. Y dijo, hasta que seas revestidos,
hasta que seas llenos del Espíritu Santo, hasta que en mi presencia yo mismo vendré a vosotros, dice en Juan 14, 15 al 18. Dice que estaban reunidos y lo maravilloso dice que se oyó un estruendo, pero luego fue un viento, aire, un aire recio que movió el vino. Que movió el vino y tocó aquellos odres, y ese vino que estaba de todo lo que el Señor había enseñado, de todo lo que el Señor había vivido, de todo lo que el Señor había plasmado, aconsejado, sugerido. El Espíritu Santo se encargó de oxidarlo con su presencia y entonces afloró en ellos ese nuevo vivir en el Espíritu, primeramente recibiendo el Espíritu Santo y como lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablando en nuevas lenguas para darlo a conocer en ese momento a las diferentes naciones de toda la gente que estaba allí en Jerusalén en aquel entonces. Hoy, el mismo Espíritu Santo también dice y cumple lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y en el capítulo 16. Dice, hay muchas cosas que no podréis saber ni entender ni sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando sople el viento sobre ti, cuando el aire del Espíritu venga sobre ti, entonces entenderás y podrás sobrellevar todas las cosas. Yo quiero invitarte a que medites en estas cosas. Primeramente, para cerrar este capítulo, has dejado que el vino de Dios llegue a ti a través de la lectura. De veras dedicas tiempo a leer la palabra de Dios. De veras dedicas tiempo a meditar. De veras le das tiempo a tu intelectualidad, a tu capacidad de discernimiento y de inteligencia que Dios te ha dado, y de meditar en esa palabra y poderla depositar dentro de tu alma, dentro de tu corazón, y que reflexiones y medites, y luego reflexionar, este odre que soy, ¿por qué rechazo la palabra? ¿Por qué no la puedo escuchar? ¿Por qué no quiero hacer esto? ¿Por qué no siento el deseo de ir al templo? ¿Por qué no siento el deseo de buscar las cosas de Dios? Porque el odre viejo tiende a explotar, tiende a reventarse. No lo soporta. Pero el odre nuevo, dice la palabra de Dios que el odre nuevo tiene una flexibilidad. Cuando se está fermentando el vino, el odre nuevo tiene cierta expansibilidad, el cuero ese, y soporta toda la fermentación que está sucediendo dentro de él. Esos son aquellos que reconocen todo lo que han hecho, todo aquello lo que han vivido, todo aquello lo que han dicho, y que no han honrado primeramente sus vidas, mucho menos a Dios. Pero es cuando le dicen al Señor, Señor, hazme como uno de tus hijos. Quiero ser uno en tus manos, como el alfarero, que das esa forma a ese vaso que tú quieres usar, a esa tinaja que tú quieres usar, a ese odre nuevo que tú quieres usar. Y por último, necesitas buscar la unción del Señor y decirle, Señor, lléname de tu presencia. Él en su palabra, sus apóstoles nos dicen, sed llenos del Espíritu, no seáis llenos de otras cosas. No voy a mencionarlas, pero te dice, sed lleno del Espíritu, busca la llenura, busca la plenitud. Pero todo empieza cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, y de ahí viene todo lo demás que se nos habla de ello aquí en la palabra, pero yo no voy a meterme ahí en esta tarde. El Espíritu de Dios, Él es el que soplará sobre el vino que el Señor Jesús dejó y lo puso en tu mente, en tu corazón, en tu inteligencia. Y si tú permites que el Espíritu Santo sople a ti, Él te hará entender todas las cosas y podrás alabar y exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amado amigo, que me estás oyendo, yo quiero brindar por ti y quiero brindar porque seas uno de nuevo. Cuando decidas ser uno de nuevo, recibirás la palabra con gusto, la meditarás, la reflexionarás, y las cosas que no puedas llevar, el Espíritu Santo soplará sobre ti y te dirá, vamos, yo estoy contigo, yo prometí nunca dejarte, y aun cuando pases por el valle de la muerte,
nunca estarás solo. Brindo en este nuevo año que entra y en este final de este año por ti, porque seas un odre nuevo en Cristo Jesús. Tu hermano y amigo, Leobardo Leiva, se despide de ti en el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Salud.